Hola niños, ¿cómo están? A ver, muy bien, qué feliz de encontrarnos nuevamente por este medio, ¿verdad? Muy bien, cariñitos. El día de hoy, ¿qué curso nos toca? Nos toca personal social, ¿verdad? Muy bien, mis amores. A ver, niños, ¿en qué tema estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en personal social? Profesora, estamos hablando de nuestra línea de tiempo. Primero hemos empezado de nosotros hablando, ¿no es cierto? ¿Cómo era? ¿Desde cuándo nuestra línea de tiempo empezaba a ver? Desde el momento que nosotros nacemos, ¿verdad? Y eso es la línea de tiempo de nosotros. Pero la línea de tiempo familiar, mira cómo eran las flechitas. Hacia ambos lados eran las direcciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Primero, nuestra línea de tiempo, ¿desde dónde viene? La vida de papá, mamá, sus abuelos, y ellos también nos cuentan. Y luego, después de conocerse, ¿qué pasa? Se casan. Luego, después de que se casen recién, nosotros venimos gracias a su proyecto de nuestros papitos, ¿no es cierto? Y así sucesivamente sigue creciendo la línea de tiempo. Entonces la línea de tiempo familiar es más largo, ¿verdad? Muy bien, niños. Y niños, ustedes, nosotros, queremos conocer y podemos conocer la línea de tiempo de nuestro país, de nuestro querido Perú. Sí, profesora, muy bien, mis amores. Esa es la palabra que yo quiero escuchar de parte de ustedes, mis amores. A ver, el día de hoy quiero que sepan la historia de nuestro país a través de la línea de tiempo, mis amores, ¿ya? A ver, ¿desde cuándo empieza la historia de nuestro país? A ver, ¿alguien me podrá decir? Niños, la historia de nuestro país empieza desde antes del nacimiento de Jesucristo. A ver, ojito. A ver, desde el momento que nace Jesucristo, mis amores, Jesús, desde ese momento se cuenta el año 0. ¿Ya? Pero antes que nacieran Jesucristo ya existía la vida, ¿no es cierto? Ya había vida. Otra cosa es el nacimiento de nuestro Jesucristo y otra cosa es la existencia de Dios, ¿no es cierto? Dios existió desde hace mucho más años hacia adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Él ha creado la tierra. ¿Cuántos días en religión hemos aprendido? A ver, ¿cuántos días había pasado para crear la tierra, el hombre, los animales? Muy bien. Entonces, ¿desde cuándo se cuenta el año 0? Desde el año que ha nacido Jesucristo. Pero desde más años antes existía la vida, ya había vida. Entonces, desde ese momento, el día de hoy, quiero conocer cómo era nuestro Perú. Cada uno de nosotros, mis amores, vamos. Entonces, el propósito de nuestra sesión de clases, ¿cuál sería? Conociendo la historia de mi Perú. Y acá les he traído, ¿cuál sería el título de nuestra sesión de clases? La historia de mi país. A ver, la historia de mi país, ¿cómo sería? Vamos, mis amores. Ahí les he traído un papelote con una línea de tiempo. A ver. Ahí está. Aquí lo tenemos el año 0, desde aquí. Ahí está el año 0, niños, ¿ya? Pero antes, ¿qué nos dice? ¿Quiénes existían antes de Cristo? ¿Y cómo se escribe ese antes de Cristo y después de Cristo? Ahí lo tenemos. Antes de Cristo se escribe así. Antes de Cristo. Y después de Cristo. Así. O sea, después del año 0 viene después de Cristo. Antes que naciera Jesucristo decimos antes de Cristo, ¿ya? Entonces, vamos aquí. Dice, antes de Cristo, hace años. A ver, los primeros, hace 20,000 años antes de
Cristo. Primeros pobladores, cazadores y recolectores. A ver si se acuerdan o no. Yo les voy a contar el día de hoy. Los primeros pobladores y recolectores. ¿A qué personas se refiere? Esas personas eran las personas que se trasladaban de un lugar a otro. Es más, estas personas, así como su nombre nos dice, primeros pobladores, cazadores y recolectores, solamente estas personas se alimentaban gracias a la caza. ¿Qué hacían? Gracias que a la caza que hacían a los animales. Ellos cazaban animales y se alimentaban. Y con su ropa se hacían su vestimenta, ¿verdad? Y digamos, el día de hoy estaban aquí, más tarde se iban a otro lugar. Otro día estaban así sucesivamente buscando su alimento. No tenían un lugar fijo para vivir. Eran personas errantes, eran nómades. Caminaban de un lugar a otro. Muy bien, ¿qué más? Y luego, pasados los años, mis amores, ¿qué pasa? Hace 8,000 años antes de Cristo, mira, tanto tiempo ha pasado, estas personas son primeros agricultores. Descubren la agricultura, mis amores, ¿ya? Ya no tratan de caminar de un lugar a otro, sino un tiempo se quedaban en un lugar, luego así sucesivamente otro tiempo, pero seguían siendo nómades. No eran tan fijos en un lugar, buscando su alimento, caminaban. Luego, mis amores, ¿qué pasa? A ver, después, casi 3,000 años antes que naciera Jesucristo, ¿qué pasa? Primeros centros poblados y ciudades de Caral. ¿Dónde se ubica esta ciudad de Caral? Aquí los hombres ya casi se estabilizan. Ya se forma un conjunto de como ciudades más o menos, ¿verdad? Los primeros centros poblados y ciudades de Caral. ¿Dónde se ubica, niños? Es Caral. A ver, dice que según la historia, niños, se ubica en Lima. ¿Ya en qué parte? La civilización Caral es la más antigua. ¿De qué, niños? A ver, de América. Se desarrolló aproximadamente, ¿a cuántos años nos dice? A 300 años antes de Cristo, ¿verdad? Actualmente se pueden visitar, dice, las pirámides de esta cultura en el Valle Supe, al norte de Lima, mis amores. Ahí se ubica. Ahora, después, ¿qué más viene? A ver, y esto les voy a presentar así grande, lo he traído para que lo visualicen mejor. Ahí dice así: la primera civilización de Caral. Dice que está en el valle, ¿de dónde nos dice? De Lima, ¿verdad? La pirámide de Caral. De esta manera es esa pirámide. Y la plaza la plaza circular de Caral. Ahí lo ven, lo visualizan, si lo visualizan, mis amores. Luego, ¿qué viene, mis amores? Vienen las culturas pre-incas. Pasado de la primera civilización Caral, vienen las culturas pre-incas, o sea, antes de los incas. ¿A qué culturas? A ver, ahí está la cultura de Chavín de Huántar. ¿Dónde se ubica la cultura Chavín de Huántar? En Ancash, mis amores. Ahí está, ahí está. Esto es el templo de Chavín de Huántar. A ver, observen, este es el templo de Chavín de Huántar y se ubica y está en el departamento de Ancash. Luego viene la ciudad de Chanchán. La ciudad de Chanchán, ¿dónde se ubica? Antes, mira, ojo, ojito, antes de la cultura pre-inca, la ciudad de Chanchán. ¿Dónde está la ciudad de Chanchán? ¿Dónde queda? En la Libertad. En la Libertad, Trujillo, mis amores. Ahora quiero aclararlos acá. En el templo de Chavín de Huántar, mis amores. Esto está
hace 900 años antes de Cristo, a 200 años antes de Cristo. Primera gran civilización andina, Chavín. También es conocido como las cabezas clavas, mis amores, ¿ya? Muy bien, la cabeza clava, ¿dónde lo vamos a encontrar? En Ancash, en el departamento de Ancash. ¿Cuál era la finalidad de estas cabezas clavas, mis amores, en la cultura chavín? A ver, dice que la finalidad, según la historia que nos cuenta, mis amores, su finalidad era de proteger ese lugar. Como por ejemplo, a ver, si alguien se asomaba a ese lugar, tenían miedo de espantar. Entonces, estas cabezas clavas la función era, o sea, ellos lo hacían con la finalidad de proteger ese lugar, de seguridad, ¿no es cierto? Ellos eran como una persona de seguridad. Si yo pasaba por ese lugar, quería pasar y veía la cabeza clava, tenía miedo, pues porque, bueno, si era de esta forma y hacía pensar que con esta cara, con esa fisionomía, había gente ahí adentro. Entonces, por eso que temían las personas que pasaban por ese lugar, niños, ¿ya? Muy bien, solamente para aclararlos. Entonces, ya que hemos aprendido la primera civilización caral, las culturas pre-incas, después de eso, ¿qué viene, mis amores? Ah, la cultura inca. Eso quería escuchar de parte de ustedes, niños. La cultura inca. Y la cultura inca eran como los pre-incas. ¿Desde cuándo viene la cultura inca? Ahí está, desde el año 0. Niños, ya desde el año 0 más o menos aproximado, desde el año donde nace Cristo, y de ahí más o menos ya se origina la cultura inca hace 1200 años a 1300 años después de Cristo, niños, ya, muy bien. Y en la cultura inca, niños, ¿qué fortalezas se desarrollan? ¿Cómo es la vivencia de estas personas? A ver, los incas eran nómades como estas personas que caminaban de un lugar a otro. No, ¿verdad? Ellos ya tenían un lugar fijo donde vivir, así como han construido nuestra fortaleza, nuestra gran fortaleza que tenemos en Machu Picchu, ¿verdad? Ellos han construido viviendo ahí. Mis amables, si se dan cuenta, mira, los primeros pobladores, ¿cómo han iniciado? Así como arrieros, ¿no es cierto? Errantes, caminaban de un lugar a otro. Luego, miren, la ciudad de Caral, no han hecho nada, no han construido estas personas nada, los primeros pobladores. Pero después, mira, los primeros pobladores de Caral ya han construido su pirámide, su plaza, ¿no es cierto? Luego, la primera gran civilización andina de Chavín de Huántar, ya construyeron, mira, ya está, ya había gente que se estabilizaba en un lugar. Después del nacimiento de Cristo, ¿qué pasa? Aquí las personas ya son sedentarios, ya viven en un lugar. Es por eso que ellos se ingenian las formas, las maneras de poder vivir, ¿no es cierto? De poder alimentarse. Ahí han construido los andenes, han construido cómo iban a crecer en el mismo lugar, ¿no es cierto? Valiéndose de qué, de la naturaleza. ¿En qué momento caía la lluvia? ¿En qué momento había sequía? ¿En qué momento caía la lluvia? ¿En qué momento ellos podían sembrar? ¿En qué momento ellos podían guardar su comida? ¿Y para qué meses? Ya utilizaban aquí el raciocinio, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más ahora? Vamos a conocer la cultura inca, niños, ¿ya? Muy bien. A ver. Muy bien, mis amores, pero aún nos falta leer qué es la historia de mi país. La historia de mi país se inicia desde la llegada de los primeros habitantes que se establecieron en la sierra hace 20.000 años. ¿No es cierto? ¿Con quiénes? Con los cazadores y recolectores. Estos primeros pobladores poco a poco comenzaron a domesticar animales, cultivar plantas, lo que les permitió reunirse en tribus, en aldeas,
crear piezas de cerámicas y orfebrería, construir edificios y más tarde grandes imperios, ¿no es cierto? Muy bien, y es por eso que el día de hoy les voy a hablar del imperio, el Tahuantinsuyo o imperio Inca, ¿verdad? Muy bien, es por eso que el día de hoy les voy a hablar de esto. A ver, ¿qué era el imperio Tahuantinsuyo? ¿A qué se dedicaban? ¿Quiénes eran según la historia, según los comentarios reales, la historia del libro de los comentarios reales? ¿Qué nos dice que el primer fundador del imperio Tahuantinsuyo, quién fue? Manco Cápac y Mama, lo fundaron el Tahuantinsuyo. ¿Y por qué se les decía Tahuantinsuyo, mis amores? A ver, porque estaba dividido en 4 suyos, niños, a ver, Chincha y Suyo, aquí está, esto es el mapa del Tahuantinsuyo, así es el mapa del Tahuantinsuyo, mira, abarcaba Ecuador, Perú, Chile, miren, nos dice así, Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Esos eran los 4 suyos que los incas abarcaban, que el Tahuantinsuyo estaba expandido por esos 4 suyos. Ahora, niños, el Inca Pachacútec gobernó durante 4 años. En 1400... A ver... 4 años, no, mis amores, durante más o menos 40 años aproximadamente, estos son los años, 1438-1471, dividió al imperio Inca en 4 suyos. ¿A quién es el que ha dividido? Región en Quechua, la unión de los 4 suyos formó el Tahuantinsuyo, nos dice. A ver, ¿quién es el que ha formado los 4 suyos, mis amores? A ver, ¿fue Manco Cápac y Mama o fue el Inca Pachacútec? El Inca Pachacútec formó los 4 suyos, pero según comentarios reales, ¿quién ha fundado el Tahuantinsuyo? O sea, la tierra de los incas, Manco Cápac y Mama, ¿verdad? Muy bien, ¿y qué nos quiere decir acá? El Tahuantinsuyo, el más grande y poderoso imperio que existió en Sudamérica, fue fundado por Manco Cápac y Mama Ocllo, y su capital, ¿cuál era? Cusco, ¿verdad? Nuestro Cusco era la capital del imperio Inca, niños. Ahí lo tenemos a Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Y quién gobernaba? ¿Quién era? El Inca Pachacútec, ahí está en su trono, ¿verdad? Muy bien, mis amores. Y para saber un poquito de la vida de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿de dónde aparecen ellos? Ellos vienen o salen según la historia, niños. Ya, no es que ellos sí o sí han salido según la historia, según la leyenda que nos cuentan. Ya, mis amores, salen del lago Titicaca, se movilizan, llegan. ¿A dónde? Al cerro Huanacauri en nuestro Cusco. Y ahí plantan, ¿qué cosa? A ver, ahí lo tenemos, su barreta de oro, plum, plantan, se queda ahí la barreta de oro. Es por eso que ellos se quedan en el Cusco, mis amores, son los primeros pobladores del Tahuantinsuyo, del imperio Inca, pero según la historia, niños, no al mismo tiempo era Pachacútec, el Inca Pachacútec gobierno, sino que más antes que el Inca Pachacútec habían otros más incas, más o menos el Inca Pachacútec es el Inca 13º, casi el último, mis amores, ¿ya? Entonces, ¿por qué se le recuerda más o menos a él, a Inca Pachacútec? Se podría decir que este Inca es el que hizo más obras, es el que se desenvolvió mucho mejor que los demás incas, es por eso que a él
se le recuerda con más énfasis, que nosotros le estudiamos, según la historia nos cuenta, ¿no? Más nos habla del Inca Pachacútec, así como él había dividido el Tahuantinsuyo en 4 suyos. Él es el que más transformó, él es el que hizo más cambios en el imperio incanato, en el imperio del Tahuantinsuyo, mis amores, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestro libro de actividades. Ahí está nuestro libro de actividades. ¿Qué número es? A ver, libro de actividades. Es la página, niños, desde la página 76 hasta la página número 79. Está bien bonito este libro para poder leerlo. Lo vamos a hacer conmigo algunos y seguimos trabajando en nuestro foro. Ya, cariños, a ver, dice, la historia de mi país. Identifica y escribe los siguientes enunciados. Son verdaderos con una V o falso con una F. Ya, niños, muy bien. La última gran civilización fue el imperio Inca. Sí, ¿no es cierto? Verdadero. Y luego la segunda viñeta nos dice, las culturas peruanas no desarrollaron arquitectura. ¿Verdadero o falso? No, eso sería falso, ¿verdad? Sí han construido arquitectura, ¿no es cierto? Muy bien, ahí vamos a poner con una F. La primera civilización que se dio en nuestro país fue Caral. ¿Verdadero o falso? Sí, es verdad, pero en la primera civilización fue la ciudad o los primeros centros poblados son la ciudad de Caral. Está bien. Eso sería la primera civilización que se dio en nuestro país fue Caral, verdadero. Ahí pongan una V, niños. Luego dice, observa las siguientes imágenes de las primeras culturas del Perú. Ahí lo tenemos, las primeras culturas de nuestro Perú. Inca 1200 a 1300. Paracas, estos son antes de Cristo. Paracas es la cultura antes de Cristo, que sería Paracas 700 años antes de Cristo. Caral 3000 años antes de Cristo. Mochica 200 años antes de Cristo. Y aquí viene la línea de tiempo también, mis amores. Ahí vemos un 0. A este lado son las culturas pre-incas. Y a este lado son la cultura Inca, ¿verdad? Caral, hace 3000 años antes de Cristo. Paracas, hace 7000 años antes del nacimiento de Cristo. 300. Muy bien. No dice 300, dice 700, ¿verdad? Muy bien. Mochica, hace 200 años antes de Cristo. Ahí tenemos a Mochica. Muy bien, están atentos cada uno de ustedes. Eso es lo que me gusta de ustedes. Luego la cultura inca, 1200 años a 1300 años. Después de Cristo, ¿verdad? Muy bien, niños, entonces sigamos trabajando en nuestro foro. ¿Cuál era nuestro propósito del día de hoy? Conociendo la historia de mi país. Y hemos conocido la historia de nuestro país en una línea de tiempo. Y hemos conocido el año 0, que es desde donde conocemos como el año 0, desde el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, niños, cuídense mucho, sigamos trabajando en nuestro foro.